Lenny, buenas tardes, Rafa, estamos de Roma Católico, regresa a la casa de Lenny. Buenas tardes, Carmelito, buenas tardes, Rafa, y buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando aquí a través de su estación, La Que Buena 101.9 FM aquí en Dalton, y los hermanos que nos están viendo a través de ustream.com.tv, y si no en Facebook, a través de nuestra página de Facebook del programa católico Regresen a Casa, de la aplicación Ustream Live. Y pues quiero dar saludos a todos aquellos hermanos que durante la semana pues sabe que ponemos los eventos, los eventos, el programa, y muchos hermanos ya de antemano pues nos dicen, pues sí, vamos a ver el programa, vamos a estar allí. Y a todos estos hermanos que han decidido que van a ver el programa en vivo por la internet, por nuestra página de Facebook, saludos a todos ellos, y saludos también a todos los hermanos de Chatsworth que estuvieron hoy celebrando el aniversario de Santo Toribio Romo, de el martirio de Santo Toribio Romo, porque como bien sabemos, Santo Toribio fue un mártir moderno, pues de santo moderno relativamente hablando. Y aparte de tres regalos. Pues hoy estamos celebrando nuestro segundo aniversario al aire, y vamos a estar pues como este segundo aniversario vamos a estar regalando durante el programa 3 Biblias y 3 rosarios, rosarios elegantes. Vamos a estar regalando 3 rosarios y 3 Biblias. Tenemos las preguntas, las vamos a estar haciendo durante el programa, así que hermanos, para que vayan afilando esas contestaciones, y quienes nos contesten acertadamente, pues se van a ganar ya sea una Biblia o sea un rosario. Así que ya hermanos, vamos a estar regalando, pues como por decirlo así, por nuestro segundo aniversario, por 2 años que llevamos al aire, gracias a su patrocinio, gracias a la gentileza que muchos hermanos y hermanas pues nos ayuden de una forma u otra, y en especial con sus oraciones, porque sin la oración no podemos estar aquí, sin la oración no podemos, es esencial, y ya hoy lo vamos a ver en esta reflexión que vamos a estar haciendo, que la oración es esencial. Así que vamos a comenzar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú te transfiguraste en la montaña, y tus discípulos, en la medida en que eran capaces, contemplaron tu gloria, oh Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado comprendieran que tu pasión era voluntaria, y que anunciaran al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. Señor Dios, que en la gloria de la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos hiciste entrever la gloria de tu Hijo, la grandeza de nuestra definitiva adopción filial. Haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado, y que lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que aquí estamos bien listos, el teléfono acá en camino para que se ganen esa Biblia y ese bonito rosario. 706-529-4782. Bien atentos al tema. 706-529-4782. Lenny. Y bien, Cañadito, como ya pudieron ver por nuestra oración inicial, vamos a estar hablando sobre lo que es la transfiguración del Señor. Por aquí hay una llamada, Lenny. Claro que sí. Buenas tardes, católicos, regresen a casa. Sí. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, aquí escuchándolo nuevamente. Qué bien, gracias a Dios. Dios me la bendiga. Igualmente. Ya ahorita van a hacer las preguntas para las premios. Pues, usted tiene que todavía no hemos hecho preguntas, pero ya mismo ya vamos a hacer preguntas, así que tranquilita, no se nos va a conseguir, vamos a estar haciendo, así que quédese pendiente, cuando tan pronto escuche la pregunta, bueno, llama, ¿ok? Gracias, hermano. 706-529-4782, 706-529-4782, Denny. Pues sí, vamos a estar hablando sobre la transfiguración del Señor. Este texto que escuchamos en la misa de hoy, las misas de hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 36. ¿Okay? Es bien importante, ¿verdad? Y vamos aquí a analizar algo cuando realizamos a escuchar este texto en el leccionario, o sea, el libro que utilizamos para en que se proclaman las lecturas en la misa, el leccionario, comienza diciendo en aquel tiempo, ¿verdad? Ese es básicamente cuando se lee el Evangelio, pues nos dice, en aquel tiempo Jesús tomó a tal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando leemos este texto de la Biblia, comienza este texto de la siguiente forma: comienza el texto unos 8 días después de decir esto. Así comienza este texto, ¿verdad? Unos 8 días después de decir esto. Entonces, si nosotros estamos leyendo este texto y nos vamos a preguntar de decir qué, de qué es lo que el autor bíblico ahí se refería, ¿ok? Y la pregunta que quiero hacer, la primera pregunta para una Biblia, ¿cuáles fueron los 3 apóstoles que subieron con Jesús a la montaña? Esa es la pregunta. Repito, ¿cuáles fueron los 3 apóstoles que subieron con Jesús a la montaña? Teléfono, Carmelito. 706-529-4782, 4. Ajá, ya tenemos. 4782, adelante. Buenas tardes, católicos, ¿regresen a casa? Sí, soy yo otra vez nuevamente. Sí, bájanos el radio, déjenme el radio, por favor. Ok, ¿cuáles fueron los 3 apóstoles que subieron con Jesús a la montaña? Santiago. Ajá. Juan y Pedro. Muy bien, no se me vaya porque le vamos a coger la información fuera del aire, para que entonces así le dé la información a la persona aquí, uno de los hermanos que está con nosotros. Algo de las redes sociales, a la labor de las redes sociales. Claro, a mi carnal Rafa. O sea, ya la hermana, ¿de dónde nos llama? De aquí de Houston. ¿Y su nombre? ¿Para qué pertenece? De Houston, sí. ¿Y su nombre? Angelina. Angelina, ya la hermana nos contestó esta pregunta. Los 3 apóstoles que subieron con Jesús a la montaña: Pedro, Santiago y Juan. Gracias, hermana. ¿Ok? No cuelgue, por favor. Continuamos. Nuestro hermano católico dice en la casa, recuerden el teléfono de hermano en cabina, 706-529-4782, si quiere ganar una Biblia o un rosario, 706-529-4782, y atento al tema de él. Claro que sí. Pues, como estaba mencionando, 8 días después de decir esto, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Pero ¿qué pasa? Cuando leemos anteriormente a este texto que hoy se leyó en la misa, nos dice que en el capítulo 9, versículo 22, nos dice que el Hijo del Hombre les dijo: debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos
los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y aquí está lo que nos dice este texto. 8 días después de decir eso, ¿qué decir que? Pues que él tenía que padecer, tenía que sufrir, ¿ok? Ser condenado por los sumos sacerdotes, por los líderes judíos, los líderes religiosos y políticos de los judíos, ¿verdad? Morir en la cruz, ser crucificado y resucitar, ¿ok? Mira, mira, y es curioso, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando sucede esto, los apóstoles se ponen furiosos, literalmente, ¿verdad? Hasta Pedro, y Jesús va a llamar a Pedro y le va a decir: Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque estás hablando como el enemigo, estás pensando como el enemigo y no me permites a mí, ¿verdad?, realizar la voluntad del Padre. Eso es, y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, hacemos el trabajo de Satanás porque no permitimos que otro hermano, otra hermana, ¿verdad?, realice la voluntad del Padre, realice la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús va a contestarle de esa forma a Pedro. ¿Ok? Y es muy curioso, mira, entendiendo la vez, porque los discípulos, ¿verdad?, pudieron entender la cuestión de la muerte, de que tenía que morir, pero no entendieron la cuestión de la resurrección. La parte de la muerte la entendieron. ¿Ok? Dice, es como cuando nosotros entonces nos dan una noticia. ¿Qué pasa? Pues de lo primero que escuchamos, ahí nos alteramos, nos alteramos y nos imaginamos que lo peor, y ahí, pero no terminamos, entonces no dejamos a la otra persona que termine de hablar, de explicar, para entonces empezar a dar conclusiones ahí a primera vista, ¿verdad? Es como cuando te dicen: quiero hablar contigo seriamente, y saca en la torre. Ya lo tu pájaro, caray. Pues sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Jesús tiene que mostrar la gloria de su Pascua, la gloria de su resurrección. Y eso es lo que dice en la transfiguración: mostrarle, adelantarse en el tiempo y el espacio en que el Padre tenía previsto, adelantarse y mostrarle su gloria. Por eso dice el texto: cuando estaban semidormidos, cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús. ¿Ok? Y ahora, mis queridos hermanos, la preguntita, tengo otra pregunta. Para un rosario elegante, un elegante rosario, ¿ok? Y todas estas pueden pasar a recoger en la oficina parroquial. ¿Qué dos personajes del Antiguo Testamento estaban dialogando con Jesús en la transfiguración? Esa es la pregunta. ¿Ok? Carmelito, el teléfono. 706-529-4782, recuerden, 706. Ya tenemos por ahí. Aquí antes, buenas tardes, católicos, ¿regresan en casa? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está usted? Amén. ¿De dónde me está llamando, hermano? ¿Cuál es su nombre? A mi nombre es David, estoy hablando de Charamilla. De Charamilla. ¿Cuál es el nombre de dos personajes del Antiguo Testamento, si es que lo sabe la pregunta, de que estaba... ¿Perdón? Elías y Moisés. Hermano, no se las vaya, que le vamos a coger su información, pero vamos a estar cogiendo y dando instrucciones de dónde puede recoger su rosario. Claro. Elegantísimo rosario. Gracias, hermano, cuídense, Dios me bendiga. Pues sí, ya nos dijo el hermano de Charamilla que Moisés y Elías,
¿ok? Moisés y Elías, eran esos dos personajes que estaban hablando con Jesús, ¿ok? Entonces, claro que sí. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, mira de las manos de sus señores, así están nuestros dar su nombre y que esperando su misericordia. ¿Cuál es su nombre, amigo? A ti levanto mis ojos. Ok, no hay problema, hermano, no hay problema. Yo lo puedo buscar por usted. Sí, está bien. Porque espero tu misericordia. ¿Cómo mucho católico eres acá a Rafa? Cuando Claro que sí, hay que agradecer más que nada lo que es a los patrocinadores, a los que gracias a ellos podemos llegar a todo lo que es este programa al aire y en la cual digamos a Dios le pedimos para que los bendiga. Y el programa católico Regresa a la Casa es posible gracias a las siguientes firmas, que viene siendo Ceci Servicios en su idioma, El Rey de Bajío, Fulvi, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina, Salón de Belleza Jacqueline. La parroquia San José les agradece infinitamente sus generosas aportaciones. Que Dios les bendiga. Pero también a ti, comerciante, si eres dueño de algún negocio y deseas patrocinar este ministerio legal de la parroquia San José, por favor, puedes llamar al 706-278-3107 o al 706-847-2181. Ahí también, si me permites hacer unos anuncios, lo que es anuncio de nuestra parroquia San José y la misión de Santo Toribio Remo. Grupo de jóvenes seguidores de Cristo, los domingos a la 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 3:30, lo que es en el salón parroquial. Aparte de las clases sobre la Cuaresma y Pascua por el Padre Eduardo, el martes a las 7:45 de la tarde en el salón parroquial. Grupo de Catecumenal, el martes 7:45 de la tarde, salón 201. Iglesia por el Papa Benedicto XVI, jueves 7 de la tarde. Formación pastoral para adultos, jueves 8 de la tarde. Tema Papa Benedicto XVI. El grupo de jóvenes de adolescentes Libertad de Cristo los espera. Jóvenes, no pongan pretexto, no pongan excusas. Un material para ustedes es un material joven, te va a gustar, te va a divertir. El viernes a las 7 de la tarde, salón 212 y 203. Así es, continuar con el tema tan precioso que está haciendo de la transfiguración. Y por ahí pongan atención, muchísima atención, porque vienen más preguntas y más regalos, viene familia, otro rosario. Aparte, ¿qué crees? Hay otra sorpresa, aparte de Santo Toribio Remo, van a pasar que a las 6 de la tarde el día de hoy lo que es la película de la vida de Santo Toribio Remo. Y más Daniel, la suerte nos va a poner más al tanto de todo esto que está pasando. Recuerden el 506-529-4532, número en cabina marcada, y que mantener a Rafa en las redes sociales bien ocupado, y a Denny continúa con el tema. Claro que sí. Tenemos otra pregunta, para una Biblia. ¿De qué hablaban Moisés y Elías con Jesús en el momento de la transfiguración? Esa es una pregunta, que me contesta exactamente. ¿De qué hablaban Moisés y Elías? Ahí está Denny. Buenas tardes, católico Regresa a la Casa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, usted, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Denle un Instagram a mi hermana y su nombre, por favor. Mi nombre es Teresa, estoy hablando de Saranoga. Qué bien. ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús en el momento de la transfiguración? De la muerte que le esperaba en Jerusalén. Qué bien, fabuloso. Muy bien. Hermanita, no se nos vaya, por favor, le vamos a pedir que siga ahí en línea, que le vamos a poner su nombre, su información, sus datos, y entonces de dónde buscar esta Biblia, Sí, está bien, gracias. Gracias, hermano, y que Dios la bendiga. Igualmente, bendiciones. Amén. Dalton, pues de falta que se reporten los ya la hermana también de Charanoga, la gente de Dalton que reportado. No se han reportado, la gente de Charanoga le están ganando. Bien, ¿verdad? Le están ganando porque
Ok, ya vemos, se acaba de ganar una Biblia, y precisamente Moisés y Elías estaban hablando con Jesucristo de su muerte y su pasión que tenía que suceder en Jerusalén. O sea, la voluntad del Padre. Ok, mira, y es muy interesante, ¿verdad? Porque yo me puedo imaginar a Moisés y a Elías. Buena que te le echaste ahora, es buena, el gran delito que te has buscado, pero esas son de broma, tú sabes, todo esto lo estaba desde el mismo Moisés y los profetas habían estado anunciando en el Antiguo Testamento cómo tenía que vivir y padecer este siervo de Dios, el Mesías que estaban esperando. Okay, todo esto ya estaba escrito de una forma u otra, y es muy importante que entendiéramos, o sea, que por eso que la ley, que es Moisés, representa la ley, y entonces los profetas, ¿verdad?, representan la ley de los profetas, es básicamente toda la Biblia del sentido del Antiguo Testamento que está llegando ahí a Jesús. Sí. Sí, pero ahí también nos estamos dando cuenta de que para que aquellos que no creen que Jesús estaba antes de llegar aquí a la tierra, o sea, que con la confianza con la que están platicando, ¿no? O sea, como si ellos hubieran conocido desde antes, ¿no? O sea, pues claro, o sea, recordemos que Jesucristo encarnado es la persona, pero Jesucristo es el Hijo de Dios eterno por eso engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre. O sea, que Jesucristo encarnado, el hombre, es la persona de nuestros tiempos, pero Jesucristo es eterno, o sea, el Hijo de Dios es eterno. Ok, tenemos otra preguntita para un rosario, a ver si alguien de aquí del alto nos llama. ¿Qué representan o simbolizan estos dos personajes del Antiguo Testamento en la Transfiguración? ¿Qué representan o simbolizan estos dos personajes, Moisés y Elías? ¿Qué representan o simbolizan? Recuerdo un teléfono de llamar en cabina 706-529-4782. 706-529-4782. Sí, tenemos entonces. Buenas tardes, Católico de Iglesia en mi casa. Buenas tardes. Es para usted. Buenas tardes. Se escucha como que tiene problemas teléfono. Sí. Luego tengo el speaker. Buenas tardes. Buenas tardes, Católico de Iglesia en mi casa. ¿Nos escucha? Te vuelvo a llamar, por favor. Sí. Continuamos. Sí, que la pregunta sigue. ¿Qué es? Aquí estamos, a ver. Buenas tardes, Católicos de Iglesia en casa. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Sí, sí. La pregunta. La pregunta, ¿qué representa o simboliza estos dos personajes del Antiguo Testamento en la Transfiguración? O sea, Moisés y Elías, ¿qué representan o simbolizan? Creo que es disculpe, lo tengo aquí pero se vio otra vez. Ok. Pero Moisés, ¿qué escribió Moisés? ¿Qué escribió Moisés? ¿O qué Dios le dio a Moisés? ¿La qué? ¿Qué era Elías? ¿Un qué? ¿Un profeta? Un profeta, ya tiene una. Le falta otra. ¿Qué le dio Dios a Moisés para que el pueblo viviera bajo esas cosas? ¿La ley? La ley, hermano, claro está. Ella la sacó, hermano, no se pudo. Hermano, ¿de dónde lo está llamando, hermano?
De Chattanooga. De Chattanooga. Le vamos a pedir, ¿y cuál es su nombre, hermano? Lorenzo Velázquez. Ok, hermano Lorenzo, le vamos a pedir que no se le vaya, porque le vamos a coger los datos fuera del aire, por favor, ok. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga. Igualmente. No que representa la ley, ¿verdad? La ley, Moisés representa la ley y Elías representan los profetas. Ya lo había mencionado, de hecho lo había mencionado antes de decir la pregunta, lo había mencionado. Mucho oído al tema para que se ganen otra Biblia que viene muy bonita, recuerden, 06-529-4782, número en cabina de 1. Claro que sí. Entonces vamos a ver que mira, Jesucristo aquí representa, aquí en todo el Nuevo Testamento, 3 imágenes que representan a Jesucristo. Tenemos al Jesús común y corriente, ¿verdad? Cuando iba Jesucristo subiendo con los discípulos, pues para los discípulos, Jesucristo está representando ahí el común y corriente, uno más del amor, ¿ok? Pero entonces tenemos al Jesús del Getsemaní, al sufriente, ¿verdad? Y te vamos a entender entonces después tener a Jesús glorioso. Esas son 3 etapas, 3 distintas visiones que tenemos de Jesús, ¿verdad? Y hoy en día tenemos también esas 3 visiones: el Jesús común y corriente, el Jesús sufriente, ¿ok? Y vamos a tener a Jesús glorioso. ¿Qué sucede? El problema de esto es que a veces queremos escoger solamente uno o dos de estos y no queremos los 3, ¿ok? A veces nos queremos quedar con el Jesús común y corriente, y a veces nos queremos quedar con el Jesús sufriente, o a veces nos queremos quedar solamente con el Jesús glorioso. Sí, a conveniencia. Sí, pero ¿qué sucede? Para que podamos entonces, tenemos que entonces tener esa triple combinación: a Jesús común y corriente, a Jesús sufriente y a Jesús glorioso. El cristiano, el que quiere seguir a Cristo, eso es lo que significa la palabra cristiano, seguidor de Cristo, ¿verdad? Tiene que por conciencia, por así decirlo, seguir a Jesús desde esas 3 imágenes: el común y corriente, el de Getsemaní, el sufriente, ¿verdad? El glorioso resucitado, ¿verdad? Entonces vemos que este texto comienza hablándonos que Jesús subía a la montaña con Pedro, Juan y Santiago. ¿Para qué? Para orar. Eso es lo que nos dice el texto, y vamos a ver que San Lucas en todo el Evangelio, y ya lo he mencionado antes, vamos a ver que San Lucas en todo tenemos entonces una llamada, creo. Vamos a cogerla fuera del aire. Tenemos que entonces, ya colgó. Tenemos que entonces que la oración es fundamental en Jesucristo, ¿verdad? Donde quiera. Muchas veces San Lucas nos narra que pues, por ejemplo, en el bautismo, antes de ser bautizado, Jesús estaba orando y los cielos se abrieron. Jesucristo buscaba lugares tranquilos para orar. Jesucristo, al bendecir los alimentos, ¿verdad? La bendición es una forma de oración, ¿verdad? Jesucristo se retira a lugares apartados, ¿ok? Jesucristo sube a la montaña a orar. Así vamos a ver vamos a ver que la oración es un complemento de la vida de Jesús, tanto humano como espiritual, y así lo tiene que ser con los cristianos. La oración es ese medio que se manifiesta y se hace presente Dios, y la oración es la llave, esa llave que abre el corazón de Dios. Vamos entonces a visualizar cuáles fueron los personajes principales. ¿Cuáles fueron los personajes principales de este hecho, de la transfiguración, de ese evento? ¿Cuáles fueron, Carmelitos? A ver si tienen una idea, Rafa. Los personajes principales de este hecho.
No fue Pedro. No fue Pedro, exactamente, totalmente. Bueno, ¿quién estaba? No fue Moisés y Elías. No, tampoco, no fueron ellos. No fue Dios y Jesús. Fue la Trinidad Santa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, mira, figuración. en la transfiguración, la Trinidad es el personaje principal. Dice Santo Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media, que comenta que en la transfiguración aparecieron toda la Trinidad, apareció toda la Trinidad, el Padre a través de la voz en la nube, ¿ok? Que nos le dice, este es mi hijo, el predilecto, el preferido, el elegido, escúchenlo, ¿verdad? La voz del Padre. Jesucristo, Jesús es encarnado, ¿verdad? Aquí, y el Jesús histórico, podríamos decir, y el Espíritu Santo a través de la nube luminosa, esa nube llena de luz que apareció, ahí está el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los tres personajes principales de este hecho. ¿Por qué? Porque como todo en lo relacionado a la Biblia, el personaje principal siempre es Dios, no importa, o sea, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios Padre en la creación, pero siempre va a ser Dios. Entonces tenemos, ya hemos mencionado, Pedro, Santiago y Juan, Moisés y Elías, que representan la ley de los profetas respectivamente. ¿Okay? Y cuando hablamos de Moisés y Elías, de la ley de los profetas, es muy importante recordar lo que le dice Jesucristo sobre la ley y los profetas a los discípulos, ¿verdad? En Mateo capítulo 5 versículo 17 dice, recuerden que yo no he venido aquí, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Otros textos bíblicos utilizan la palabra plenitud, ¿ok? O sea, a darle plenitud. Jesucristo vino a darle plenitud tanto a la ley y a los profetas. O sea, eso es como decir, la plenitud del Antiguo Testamento, ¿quién es? Jesucristo. La plenitud y la Iglesia nos enseña entonces que Jesucristo es la plenitud de la revelación divina, o sea, de la palabra escrita en la Biblia y la tradición. ¿Okay? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a un corte. Recuerden cualquier pregunta, cualquier comentario, 706-529-4682, y si quieren una Biblia o un rosario, escuchen el tema con mucha atención y marquen la cabina. Seguirás olvidándome hasta cuando, Señor, va a triunfar mi enemigo. Hasta cuando, Señor, seguirás olvidándome. 5:17. Sí. ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, a triunfar mi enemigo? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, a triunfar mi enemigo? Para que no me duerma en la muerte, que no diga mi enemigo le he podido, y
que se alegre mi adversario de mi fracaso. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, avienta mi enemigo? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, avienta mi enemigo? Muy bendecidos, hermanos en Cristo Jesús. El programa radial Católicos Regresan a Casa puede salir al aire gracias a sus aportaciones. Si deseas patrocinar esta programación de la Parroquia San José, lo pueden hacer llamando a la oficina parroquial 706-278-3107 o a este servidor Daniel Cádiz al 706-847-81. Puedes hacer un cheque a nombre de la Parroquia San José, que es para el Ministerio Radial. De todo corazón les agradecemos su generosidad. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Altísimo Señor. Continuamos nuestro programa católico de la Casa Bruni. El tema tan bonito de la transfiguración, que es solamente, este tema también solamente es al año o también está constantemente. ¿Perdón? El tema de la transfiguración es un tema tan bonito. No, la transfiguración oficialmente se celebra en agosto 6, pero siempre los segundos domingos de Cuaresma se lee el Evangelio de la Transfiguración, porque, pues, para que, ¿cómo es? Ya que lo que Jesucristo hizo básicamente con la Transfiguración es dar el anticipo de lo que iba a ser su resurrección, de lo que iba a ser la gloria de su resurrección. Por eso también se lee este Evangelio básicamente 2 veces al año. 2 veces al año. Sí. Cualquier pregunta, 706-529-4782, número en cabina. Es mucha atención al tema porque vienen más preguntas de él. Nos dice el texto bíblico, ¿verdad? Que San Lucas nos dice que los discípulos estaban adormecidos y cuando despertaron vieron la gloria del Maestro. Eso nos dice el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros, cristianos, hoy en día podemos reflexionar en esta palabra. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos adormecidos o en suspenso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, aunque no literalmente nos quedamos adormecidos, cuántas veces que nos descuidamos o estamos distraídos en cuanto a nuestra misión, nuestro compromiso como cristianos se refiere? O sea, ¿cuántas veces nosotros nos dormimos, como decimos allá en mi tierra, nos dormimos en las pajas, ¿verdad? Y descuidamos nuestra misión cristiana, nuestro compromiso bautismal, ¿verdad? De anunciar y llevar este evangelio a los demás. Pero anunciar y llevar ese evangelio especialmente con nuestro testimonio. Es por eso que es bien importante. ¿Cuántas veces nos dormimos? Y cuando dice que los discípulos se despertaron y vieron la gloria. Y nos tenemos entonces que decir, quizás no es hora de despertar de ese letargo, de ese sueño, ¿verdad? ¿Qué puede ser ese sueño? Las cosas que nos ofrecen, ¿verdad? Este mundo, el dinero, el placer, el materia, o sea, lo material, ¿verdad? Y es hora de despertar, mis queridos hermanos, es hora de que despertemos, ¿verdad? Y nos tenemos entonces que ver que nuestra transfiguración, ¿verdad? Y es el amor y es la gracia de Cristo, o sea, con la oración, los sacramentos, las virtudes que hacen que nosotros también seamos transfigurados, ¿verdad? A semejanza de Cristo.
cada vez que un niño recibe el bautismo, cada vez que un adolescente recibe la confirmación, los sacramentos, ¿verdad? Se transfigura esa persona, ese ser, los transfiguramos de seres limitados y pecadores a hijos de la luz y la gracia, y dejamos atrás esas obras muertas del pecado, mis queridos hermanos. Y nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, como esta segunda lectura que escuchamos hoy en la misa del leccionario: Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Él transformará, Dios transformará nuestros cuerpos mortales. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si al final, cuando Dios nos llame ante su santa morada, cuando lleguemos al cielo es otra cosa que llegar ante la presencia infinita de Dios. Sí, Dios va a transfigurar nuestro cuerpo en la resurrección final, pero Dios sigue transfigurando, Dios nos va transfigurando, ¿verdad? Transfigurando nuestra alma, nuestro espíritu, para que vayamos obrando en el amor. Y esto es bien importante. ¿Cómo somos nosotros transfigurados? ¿Cómo el Padre es transfigurado ante los padres de familia? Somos transfigurados. ¿Cómo los hijos somos transfigurados para tener esas mejores relaciones de familia, ese amor, esa unidad, esa armonía en la familia? ¿Cómo somos transfigurados? Pues mire, primeramente tengo que decirle, mis queridos hermanos, con la oración, con los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos que nos encaminan a la salvación por medio de la acción del Espíritu Santo. Por la dirección espiritual, cuando tenemos algún problema, cuando estamos enfermos, alguna dolencia física, vamos al médico, vamos al doctor, vamos a una clínica que nos atiendan, ¿verdad? Pues también cuando en nuestra alma tenemos alguna disposición espiritualmente, tenemos que ir donde una persona que nos ayude espiritualmente, no solamente con el sacramento de la confesión, sino con el caso de los sacerdotes, sino también a guiarnos espiritualmente. Y con la participación en los apostolados. Esto es muy importante. Oración, sacramento, apostolados. Son tres bases con que somos transfigurados día a día. Y estamos llamados desde nuestro bautismo a subir a ese monte Tabor de la humildad. La humildad, ¿verdad? Nuestra vida de cristiano tiene que estar basada y guiada en la humildad, mis queridos hermanos. Y es bien importante que nosotros guiemos nuestra vida por la humildad. Recuerdo que pregunta, si 529-4782, número en cabina 703-529-4782. Información, Rafa, podamos hacernos al tanto. Claro que sí. También tenemos lo que es nuestra asamblea de oración en el Espíritu Santo, el viernes 7 de la tarde en el salón parroquial. El ensayo del Via Crucis va a ser los sábados a las 3 de la tarde en el salón parroquial también. Grupo de Inspiración Católica del Espíritu Santo, localizados en la 501 de la North Hamilton Street, Dalton. Días de oración son sábados de 8 de la tarde a 10:30, domingos 2 de la tarde a 5:30, misa los sábados 7:30, una al mes. Para cualquier más información, contactar a la señora Gisela Lázaro, 706-483-0656 o al 706-695-6695. La misa será los sábados 7:30, una vez posible 2 al mes. Estaremos dando más información. Se haya decidido en definitiva. Reporte no de impuestos están disponibles en la oficina parroquial. Para cualquier pregunta o duda, llamar a Sara Campiona al 706-278-3107, extensión 115. Así es, vamos con un pequeñito tema musical
Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestras flores, transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Creados con tu espíritu, nos salvarás. Jesús, dones de tu bondad, nuestros pecados, por tu sacrificio, santifica nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Acepta, Señor, nuestras flores, transforma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, unidos en la misma fe. Creados con tu espíritu, nos salvarás. Continuamos nuestro programa católico desde la casa de Denny. Claro que sí, Carmelito. Tengo otra preguntita, esta vez para ver quién se puede ganar una Biblia, ¿ok? Otra Biblia. Una Biblia. ¿Quién le dijo a Jesús que iban a poner 3 tiendas o 3 carpas? ¿Y para quiénes eran estas carpas? Escuchen, Okay. 06 529 47 82. Denny, repite la pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús que iban a poner 3 tiendas o 3 carpas? ¿Ok? Tenemos por ahí entonces. Marcando la pregunta, Denny. Buenas tardes, católicos, regresen a casa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pedro. Bien, gracias. Bien, nos llama, por favor. Del alto. ¡Ay, alguien de alto! Muy bien, fue Pedro. ¿Y para quiénes eran estas 3 tiendas? Para Elías Leite. ¿Y qué más? Bueno, falta uno. El nombre empieza Jesús. Muy bien, muy bien. Hermanita, le vamos a pedir que no se nos vaya no cuelgue, que le vamos a tener los datos. Gracias, hermano, y que Dios nos la bendiga. Gracias, igualmente. Ok, por fin alguien de aquí de la alcance de la Biblia. Sí, porque ya estaba preocupado que recibe que nadie de aquí de la alcance llevara una Biblia. Nadie hablaba, estamos aquí, empieza a animar la comunidad. Recuerden, cualquier comentario, 706 529 47 82. Pongan mucha atención porque todavía queda un rosario, ¿verdad, Denny? Sí, todavía nos queda un rosario todavía. Entonces, mira, le dicen los discípulos, maestro, qué bien se está aquí, en Lucas 9:23, qué bien se está aquí. Yo no sé si ustedes han experimentado, algún hermano que está escuchando, alguna vez que alguna experiencia de algún retiro, de alguna convivencia, de alguna hora santa, que esté frente al Santísimo, ¿verdad? Frente al Sagrario, frente al tabernáculo, ¿verdad? Que donde está Jesús sacramentado. Pues hermanos, tengo que decirle algo. Ahí está Jesús transfigurado, ahí sigue estando Jesús transfigurado. Y los discípulos dijeron, maestro, qué bien estamos aquí, qué bien se siente aquí. ¿Por qué? Porque es lo más propio. Es lo más propio de que nos sintamos frente a Jesús, frente a la gloria de Jesús, frente a la majestad de Jesús, que nos sintamos lo más bien, que nos sintamos a gusto.
¿ok? Orgullosos. Orgullosos, no, sí, no, pero no solamente orgullosos, sino que nos sintamos cómodos, como si estuviéramos en casa, recuerden cuando ese gusto de niño, que nuestra mamá nos da la comida, o nuestros padres nos guiaban, nos levantaban, así que bien se está aquí, ¿ok? Y entonces, pero después de esto nos dice algo que a mí me llama mucho la atención, que mientras hablaba, una nube los cubrió sobre su sombra, y entonces los discípulos se llenaron de temor. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la catequesis nosotros, los que recibimos la catequesis hace más de 20 años atrás. La doctrina, exacto. Antes se enseñaba mucho del temor de Dios. Yo no sé, ahora yo no sé si eso se sigue enseñando. No, o sea, no van a castigar, ¿verdad? Sí, pero el temor de Dios, lo que pasa es que se sigue malinterpretando, porque la gente escucha el temor de Dios, y el temor de Dios no es lo que nosotros los seres humanos entendemos como miedo. No es tenerle miedo a Dios. Dios castigador. No es tenerle miedo a Dios, por el contrario, el temor de Dios es hacer las cosas mal. Hacer las cosas bien, porque sabemos que Dios es un Dios de grandeza, que es un Dios omnipotente, y como es un Dios misericordioso, pues le queremos hacer todo bien. O sea, es como quien vive en la santidad, ese concepto del hombre justo que la Biblia menciona, ¿verdad? El hombre es santo, o sea, vivir en la santidad es vivir en la justicia de Dios. Y entonces, ya se ha perdido, o sea, ya no se enseña en la catequesis, pero es porque no se entiende. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos, con el lenguaje, cuando escuchamos temor, pues vamos a pensar que es lo peor. O sea, y ahora, lamentablemente, pues no sé, pero el temor de Dios es el de decir, caramba, yo quiero seguir a Dios porque Dios me ama, porque Dios es todo amor, ¿verdad? Porque Dios está conmigo en todo momento, porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces, pues, atentos, claro. 65 29 47 82, un pequeño tema. Claro que sí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, Rosario, que se fueron todos. Alway tu voz, en los potentes truenos, Quisiera ver que no regala una foto. A Bernardo, que no regala una foto. sol en su serenidad. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande ser, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Doña Socorro Molina, que Dios me la bendiga. Y los valles y ver las bellas flores al pasar. Okay. Al escuchar
el canto de las aves y murmurar del raro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios mío, Dios mío, Recordemos que nuestro programa católico es una casa, un programa bien, un tema muy importante. Recuerden, cualquier pregunta todavía hay más regalos, ¿verdad, Denny? Sí, nos queda una preguntita más y ya en otro rato la estaremos haciendo, claro que sí. Quiero saludar entonces a doña Socorro González, la esposa de nuestro hermano Luis González, que me estaba comentando sobre las misas en la Hamilton Street. Aparentemente pues las misas van a ser toda la semana, todos los sábados. Tengo que pues en el martes, cuando esté reunido con el padre, pues verificar eso bien, pero evidentemente Dios todo sí. Y doña Socorro me estaba también diciendo que a todos los hermanos que vayan a visitar enfermos de la parroquia, del ministerio de enfermos, cuando vayan al hospital, que se registren como miembros de la parroquia San José. Entonces, bien importante a todos a los hermanos que vayan a visitar a un enfermo en el hospital Hamilton, especialmente, ¿verdad?, que se registren como miembros de la parroquia San José. Entonces, vamos a seguir. Entonces, estábamos hablando de que los discípulos, mientras hablaba, se cubrió, una nube cubrió con una sombra a ellos, y los discípulos se llenaron de temor, ¿verdad? Y algo también similar sucede también en el libro del Génesis, el capítulo 15, a Abraham le pasó también así, que cuando estaba haciendo ¿verdad? Y entonces la transfiguración, mis queridos hermanos, sigue siendo ese auxilio, sigue siendo un auxilio para sobrepasar la crisis y la angustia, la angustia y la cruz, o sea, el sufrimiento, el desconsuelo, la enfermedad nos causan hoy. Mencionaba, yo me acuerdo escuchando la homilía del padre Dimando la misa, ¿verdad?, que no hay resurrección sin la cruz, ¿ok? Y yo diría un poco más, no hay salvación sin la cruz para todos aquellos hermanos, católicos y no católicos, que quieren sacar literalmente la cruz, o sea, el hecho de que Jesucristo padeciera en una cruz, ¿ok? Siempre que vemos el crucifijo, no lo vemos porque Jesucristo se quedó en la cruz y ya se acabó, no. Sabemos que Jesucristo resucitó, al tercer día resucitó, y por eso lo rezamos los católicos en el credo, en el credo lo rezamos, ¿verdad? Pero cuando vemos un crucifijo, lo que me debe recordar a mí es que Cristo padeció, ¿verdad? Cristo padeció en la cruz por mí, por mi salvación, o sea, por mis pecados. Y entonces eso me entiende. Pero entonces para la transfiguración fue para los discípulos, esos primeros discípulos, como decía así, un libro de esperanza, la nota que armonizante, por así decirlo, que me dice a mi caramba. Sí, el Señor
tiene que morir para padecer, pero hay algo más, ¿verdad? Por eso que los discípulos se quedaron, una vez después de la muerte, se quedaron en Jerusalén en oración, hasta que llegó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les fue manifestando y revelando lo que tenían que hacer y decir. Entonces, es para nosotros, o sea, también, que nos tiene que entonces recordar que el cristiano debe vivir amando la cruz, ¿verdad? Nos dice el libro de San Lucas, el capítulo 14, versículo 27, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Tenemos entonces la última preguntita, ¿verdad? Última preguntita por un rosario elegante, un rosario elegante. ¿Qué dijo la voz desde la nube? ¿Qué dijo la voz? ¿Verdad? Pues dijimos que es el Padre Dios, ¿verdad? A través de la nube. ¿Qué dijo esa voz? El Padre Dios, ¿qué dijo? ¿Verdad? Quien nos pueda contestar esa pregunta se va a ganar un rosario elegante. Recuerden, 565-29-47-82, por ahí está. Buenas tardes, católicos que estén en casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. ¿Cuál es su nombre? Elsie López. ¿De dónde está llamando, hermana? De Chatsworth. De Chatsworth. Qué bien. Allá saludos a todos los hermanos de Santa Teresa de Remo. ¿Qué dijo esa voz del Padre Dios? ¿Qué dijo esa desde la nube? ¿Qué dijo Dios? Que Jesús se llenó de gozo y del Espíritu Santo. No. Antes, poquito antes. La voz que dijo del Padre. ¿Usted escuchó el evangelio de la misa de hoy? Sí. La voz que dice. ¿Qué dijo Dios a través del mundo? Que hubo una voz que dijo. Una voz que salió de la nube. Una voz que salió de la nube. Y dijo algo sobre Jesucristo, que era algo en particular, que era. ¿Por qué has ocultado estas cosas? No, eso. Como quiera otra persona contestar. Claro, le vamos a hacer no toda la mañana. Gracias. Cuídense, Dios me la bendiga. Gracias. Pero si la pregunta sigue, ¿qué dijo la voz desde la nube? Es esa voz que representa al Padre, que es el Padre. Ahí tenemos otra llamada entonces. Buenas tardes, católicos de Iglesia en casa. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿De dónde le llama? Gracias. De Dalton. Qué bien. ¿Qué dijo la voz desde la nube? Que los perdonara. No, hermana. Esa voz que representa al Padre, que es el Padre Dios, el Padre Dios. Otra chance. Otro. Le vamos a pedir entonces que, ok. No le tiré otros que siga escuchando. Recuerden, ¿qué dijo esa voz? ¿Qué dijo la voz desde la nube? Ahí tenemos. Buenas tardes, católicos que regresan en casa. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, hermana. ¿De dónde nos llama, hermana? De Chatsworth, ok. ¿Qué dijo la voz desde el cielo, desde la nube? No dijo, usted es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Falta una palabra. Escúchelo. Sí, pero la primera frase que dijo, este es mi hijo amado, o este es mi hijo elegido, escúchenlo. Sí. No se nos vaya. Hermana, ¿cuál es su nombre? María, me dijo que lo está llamando desde Chatsworth, ¿verdad? Sí, no se nos vaya, quédese en línea, por favor, que le vamos a estar tomando sus datos. Ok, se acaba de ganar un elegante rosario. Muchísimas Gracias a todos los hermanos que llamaron. Y recuerden, cualquier pregunta que tengan, nada más para las preguntas, cualquier comentario, cualquier cosa, 706-529-4782. Y también la gente que nos quiera apoyar con el patrocinio para el Viernes Santo, ¿verdad? Que ya viene ese viernes. Claro que sí, ya vamos, primeramente Dios, vamos a estar transmitiendo el Vía Crucis
el Vía Crucis Viviente que se realiza bilingüe en nuestra parroquia San José el Viernes Santo, ¿ok? Así que ya lo saben que van y que los pongan en oración porque va a ser un día bien arduo para nosotros porque son 3-4 horas de transmisión ahí al aire en vivo. Necesitamos su apoyo a las personas que tienen sus negocios y a los que no tienen negocios y quieran patrocinar solamente cheque, ¿verdad? Cheque de dinero pastor que se especifiquen que es para el Ministerio de la Radio de la Parroquia San José. Y si no, como queda con Denny, de tu teléfono para que... Claro, mi teléfono es 706-847-2181. Continuamos con el programa católico de la casa de Denny. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a un pequeño tema musical. Una relación súper que certifica que los introducen. No tuviera que visitarlos, ellos tienen que checar la lista que tienen en recepción. Dios mío, Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, y vuela hacia ti, paloma sedienta, y vuela hacia ti. Sábado 7:30. Al cielo subir, los vinos de fuego, al cielo subir. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, y vuela hacia ti, paloma sedienta, y vuela hacia ti. 706-483 Continuamos con el programa católico desde una casa. Recuerden con un comentario 529-4782 de N. Y como mencionaba anteriormente, pues, esa voz del Padre que se dirige a los discípulos y se dirige a nosotros también, ¿verdad? Y nos sigue diciendo: este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Esa voz se sigue hoy dirigiendo a nosotros. Y cómo nosotros escuchamos al Hijo amado. A mí me está curioso y lo comparo con en el Evangelio de San Juan, cuando María está en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿verdad? Y María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y aquí el Padre, María, que es la madre de Jesús, nos dice: hagan lo que Él les diga. Y aquí el Padre, su Padre Dios, nos está diciendo lo mismo: escúchenlo y hagan lo que Él les diga. ¿Ok? Y en nuestra vida de momento va a haber sufrimiento, claro que sí, va a haber personas que hay momentos en la vida, ¿verdad? Que por el sufrimiento a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, pero no es así, ¿verdad? Y cuando entonces descubrimos que Dios siempre ha estado ahí con nosotros, surge ese cambio en nosotros, y ahí está la transformación, la transfiguración. O cuando aquel hermano que ha llevado una vida de pecado por 20, 30 años o más, y de momento descubre a Jesucristo, tiene ese encuentro personal, ahí ha habido otra transfiguración. Si ese hermano se ha transformado en hombre nuevo, se ha transfigurado en un hombre nuevo. Mis queridos hermanos, ya no es tiempo por demás, pero les quiero recordar que Jesucristo sigue transfigurado todos los días en la Eucaristía.
está presente ahí y está transfigurado y nos quiere transfigurar. Así que de nosotros queda, mis queridos hermanos. Recuerden que estamos en el programa Católico de la Iglesia en la Casa.